Bueno, vamos a iniciar la parte de integración numérica. Entonces aquí como lo pueden observar, aquí estoy con los apuntes de clase que yo les he compartido en los anteriores videos. Igual también se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo descarguen, el PDF. Esto pues lo hago para acelerar un poco el video y que no quede tan extenso, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a centrar de aquí en adelante es como la implementación del método numérico en el software MATLAB. Entonces, en esta parte de integración numérica, nuestro objetivo principal va a ser hallar una aproximación de una integral definida, que en este caso será la integral desde hasta b de f de x de x. Entonces, sabemos que del cálculo integral, que si la función f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo a, b, entonces esa integral definida lo que me está representando es el área bajo la curva, es decir, el área que se genera entre la recta x igual a, la recta x igual a b, el eje x, que sería y igual 0, y la función y igual f de x. Entonces, un ejemplo importante que quiero resaltar es, por ejemplo, esta integral definida, la integral desde 0 hasta 1 de e a la x cuadrado. Entonces sabemos que por métodos analíticos, cuando hablo de métodos analíticos me refiero a los métodos que uno estudió en el cálculo integral, no se puede resolver esa integral definida, razón por la cual el resultado de esa integral es un número irracional. Y nosotros pues vamos con los métodos numéricos, lo que vamos a hacer es llegar a una aproximación al valor real de esa integral, pero nunca llegaremos pues al valor exacto. Entonces eso es lo que vamos a mirar nosotros aquí en los métodos numéricos para integración, para integrales. En este caso lo que vamos a recurrir es al concepto de sumas de Riemann, que es lo que se ve en la asignatura de cálculo integral. Entonces, a partir de una suma de Riemann, es lo que nosotros vamos a definir que es una integración numérica. Entonces, pues este era el gráfico, entonces, de lo que representa esa integral definida, ¿no? Entonces la integral desde A hasta b de f de x, lo que me está representando es esa región en color verde, esa área A. Entonces aquí podríamos afirmar entonces que este valor de A es la integral desde A hasta b de f de x por diferencial de x. Diferencial de x. Muy bien, entonces, ¿cómo va a ser la forma cómo nos vamos a aproximar? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los polinomios de interpolación. En este caso, con el polinomio de Taylor, la serie de Taylor, que es la que nosotros usamos frecuentemente. Entonces, aquí vamos a mirar dos métodos numéricos. El primero de ellos, el que vamos a ver en este video, es el método de Newton-Cotes. Entonces, ¿en qué consiste el método de Newton-Cotes? Lo primero que vamos a hacer es dividir el intervalo a, b en una partición. En este caso, la partición que estoy tomando es x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub n. Estos puntos van a estar igualmente espaciados en el intervalo desde A hasta B. Entonces, cuando digo igualmente espaciados, me refiero a que todos van a estar a una distancia que en este caso la vamos a llamar h. Entonces, a una distancia h que nosotros lo vamos a denotar de aquí en adelante, así como lo denotamos en el polinomio de Newton, se llama el tamaño de paso.
Y cuando ese h tiende a 0, pues la aproximación es mucho mejor para la integral. Entonces, en este caso voy a definir el límite inferior a como el primer punto de la partición x sub 0. Entonces, ¿cómo saco x sub 1? Pues x sub 1 sería el x0 más h, o simplemente el a más h. ¿Cómo encuentro x2? X2 sería el x0 más h más otro h, es decir, más 2h. O, pues como x0 vale a, me quedaría a más 2h. En general, x sub i va a ser a más i por h. ¿Y cómo encontramos esa distancia h? Pues es simplemente la longitud del intervalo, que sería b menos a, dividido entre la cantidad de puntos que tenga en la partición, de la cantidad de divisiones que quiera hacer. Entonces este n va a ser para nosotros una variable que nosotros vamos a definir cuando queramos resolver una integral. Por ejemplo, decimos que vamos a aproximar el resultado de una integral definida haciendo 10 particiones. Entonces en este caso el n valdría 10. Entonces sería b menos a dividido entre 10, sería para calcular el valor de h. Y una vez obtenido el valor de h, noten que con esta fórmula recursiva o recurrente puedo generar todos los valores de x de la partición. ¿Qué debemos comprobar? Debemos comprobar que precisamente x sub n nos da b. Y x sub n, pues ¿quién es x sub n? Sería a más n por h. Y si ustedes hacen la operación para x sub n, que lo voy a escribir aquí, x sub n sería a más n por h, entonces tendríamos a más, ¿y cuánto es n por h? Si ustedes n lo multiplican por b menos a sobre n, les queda b menos a, donde se cancela el a y les quedaría que x sub n va a ser igual a b, que es lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces, por lo tanto, de esa forma vamos a nosotros a representar la partición. Y esto es, esa partición gráficamente, pues se ve como una dispersión de puntos a lo largo de la función f de x. Entonces aquí tenemos aquí tenemos nosotros la función, el intervalo desde hasta b, y lo que estoy tomando son particiones en x, en el eje x, en el intervalo a, b, y para cada valor de x sub 0, x sub 1, x sub i, le voy a encontrar su respectiva imagen, y sub 0, y sub 2, y sub i. Y entonces eso me forma una dispersión de puntos. Los métodos de Newton-Cotes lo que me significa es que voy a encontrar polinomios de interpolación escogiendo una cierta cantidad de puntos. Entonces vamos a empezar con el primer método, que va a ser cuando tomo un solo punto. Entonces si cojo el punto x0, y0 y formo un polinomio de interpolación ahí, el polinomio de interpolación es una línea horizontal, es decir, la recta y igual 0. Entonces sería esta recta, la voy a dibujar entre x0 y x1. En x1 vuelvo a hacer el polinomio de interpolación y me quedaría otra recta. En el siguiente hago otra recta y siempre en el intervalo desde x0 a x1, en el otro de x1 a x2 y así sucesivamente. Entonces noten que aquí me va formando unos rectángulos y ese es el método que vamos a estudiar, el primer método, el método de los rectángulos, ¿no? Que eso es simplemente una suma de rima, ¿no? Lo que uno trabaja en el cálculo integral como la suma de rima. Entonces vamos a revisar. Entonces vamos con la regla de rectángulos. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, entonces lo que hacemos es, para cada punto x sub i, entonces voy a encontrar el polinomio de interpolación en el punto x sub i y sub i. Pero como sabemos que tenemos un dato, el polinomio de interpolación es de grado 0. Y al ser de grado 0 es una función constante. ¿Y quién va a ser esa función constante? Precisamente el valor y sub i. Entonces, para el primer intervalo desde x0 hasta x1, que tiene una distancia h, entonces tenemos el primer polinomio es
y sub 0, que sería esta línea verdecita que está aquí, y la trazo ese segmento desde el punto x0 y0 hasta el punto x1 x1 y sub 0, ¿no? Que me quedaría aquí la altura. Ahora, para el siguiente punto, que sería x1 y1, trazo el polinomio de interpolación, que sería y1. Para el siguiente es y2 y así sucesivamente. Entonces, para un punto x sub y, entonces tenemos, me ubico en la coordenada x sub y menos 1 y x sub y, en ese intervalo, y entonces aquí ubico en x sub y x sub y más 1, y ubico la altura que sería y sub y sub y sería el polinomio de interpolación aquí. Entonces, como pueden observar, lo que estoy obteniendo son unos rectángulos. Todos estos rectángulos tienen altura base h y altura y sub y. El primer rectángulo y sub 0, el segundo rectángulo y sub 1, el tercer rectángulo y sub 2 y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, si yo quiero aproximar el área bajo la curva, noten que la aproximación es, es la suma del área de los rectángulos. Y la parte que está señalada aquí, con estas rayitas, esos triángulos cóncavos que se ven ahí, esa suma de esos triángulos sería lo que me está simbolizando el error de la aproximación. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser la integral desde A hasta B de f de x de x? Pues va a ser simplemente la suma de las áreas de todos estos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos salen? Si tenemos una partición de n partes, entonces saldrían n áreas. Y entonces sale A sub 1, A sub 2, A sub n, donde ¿quién es el área A1? Pues dijimos que era la base h y altura y0. El área 2, altura base h y altura y1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la última me quedaría base h y altura y sub n menos 1. Noten que de ahí podemos factorizar h y al factorizar h obtenemos una aproximación al área de esta función. Bueno, vamos entonces ahora a revisar un ejemplo. Queremos aproximar el resultado de la integral de 1 hasta 3 de 2x más 3x cuadrado de x con n igual 10. Estoy tomando un ejemplo muy sencillo porque nosotros podemos calcular su valor exacto, cuánto nos da, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la integral de 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado de x, pues sabemos que la integral de 2x es x cuadrado, la integral de 3x cuadrado es x al cubo y la evaluamos desde 1 hasta 3. Y evaluándola en 3 me quedaría 3 al cuadrado 9, 3 al cubo 27, menos, y evaluándola en 1 nos quedaría 1 al cuadrado 1 más 1 al cubo 1. Es decir que me queda 27 más 9 que me daría 36 menos 2 que el resultado me daría 34. Este 34 sería el valor exacto. Ahora lo que quiero ver es si yo hago 10 particiones del intervalo desde 1 hasta 3, entonces, ¿cuánto es el valor aproximado que me da comparándolo con este valor exacto que es 34? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar h. Entonces, ¿quién sería h? Sería b, sería 3, menos a, que sería 1, dividido entre 10. Y eso nos da un quinto. Y tengo que tener en cuenta quién es la función. En mi caso la función es la parábola 2x más 3x cuadrado. Entonces empezamos. ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es el valor de a, es decir, 1. Y en base a ese x sub 0 encuentro los demás. Entonces, ¿quién será x1? Pues x1 lo voy a escribir por aquí, al lado derecho. X1 sería el x0 más el h. Es decir, el x0 que nos había dado a, que era 1, más el h que nos había dado un quinto.
Entonces 1 más un quinto serían 5 quintos, más un quinto, 6 quintos. Entonces así nosotros tenemos que x1 sería 1 más un quinto, 6 quintos, el siguiente sería 6 quintos más un quinto, 7 quintos, el otro 8 quintos, 9 quintos, 10 quintos que sería 2, 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos y el último nos tiene que dar 15 quintos que al simplificarlo da 3, que es el límite superior de la integral. Entonces eso debe cumplirse, ¿no? A sub 0, x sub 0, perdón, es el valor de a y x sub n, que en este caso sería x sub 10, es el valor de b. Ahora construimos el valor de y. Para la dispersión tenemos el vector x, ahora vamos a construir y. Entonces, ¿quién es y? Y, pues es simplemente evaluar cada punto x, cada valor de x en la función. Entonces, en este caso sería evaluando en 1, nos quedaría 2 por 1, 2, más 3, 5. Y así vamos haciendo el procedimiento para los demás. Y1 sería evaluar f en 6 quintos, para Y2 f en 7 quintos, y así sucesivamente, hasta llegar a Y10, que sería la función evaluada en 3. Y construimos este vector y. Ahora, ¿cómo hallamos la aproximación? Pues recordemos la formulita que habíamos encontrado arriba. No era hasta llegar a yn, sino es hasta yn menos 1. Noten, recuerden la fórmula que habíamos visto. Es hasta llegar desde y sub 0 hasta y sub n menos 1. Entonces aquí, si n vale 10, entonces no llego hasta y10, sino hasta y9. Y entonces si ustedes hacen esta operación, h que vale un quinto, y suman todos estos valores de y, excepto el último, el 33, no lo suman, les da 781 sobre 5. Y al hacer esta operación les da un valor de 31.24, que es un valor aproximado a el valor exacto que lo habíamos encontrado como 34. Entre más valores de n tome, pues mucho mejor va a ser la aproximación. Y este método me sirve para resolver cualquier tipo de integral. Noten que yo en ningún momento tuve que integrar para encontrar el resultado. Simplemente es evaluar para encontrar el valor y, el vector y, perdón, y ya que encuentre el vector y, reemplazo en la fórmula del método de rectángulos y encuentro el valor aproximado. Ahora sí vamos a MATLAB y realizamos una función en MATLAB que la vamos a llamar rectángulos y la cual nos realice todo este procedimiento y nos muestre este resultado 31.24, ¿no? Para este caso. Bueno, entonces vamos a crear nosotros una función. Entonces le voy a dar function y vamos a retornar nosotros entonces la aproximación del área. Esa sería la variable de retorno, ¿no? El nombre de la función la voy a llamar rectángulos, ¿sí? Que es el método que estamos aplicando. Y vamos a darle la misma estructura de la función int, que me resuelve también de forma numérica las integrales, pero pues el propósito de esta asignatura de métodos numéricos es que nosotros realicemos nuestras funciones, ¿no? Pero sin embargo, les explico aquí en este video cómo se aplica la función int que está en MATLAB, incluida en MATLAB. Entonces es simplemente definir una variable simbólica x. Entonces nosotros aquí definimos la función, por ejemplo la que teníamos nosotros en el ejemplo anterior, que era 2x más 3x cuadrado, 2 por x más 3 por x al cuadrado, y el intervalo que teníamos, que era a igual a 1 y b igual a 3. Y entonces simplemente aquí digo, por ejemplo, que quiero calcular el área. Entonces el área va a ser int y le digo f y el intervalo desde a hasta b.
y él me bota el resultado, que era 34, que nos había dado el valor exacto, ¿no? Entonces acá nosotros, la función que vamos a hacer también va a tener esa misma estructura, pero yo la voy a llamar rectángulos. Entonces rectángulos que incluyamos f y el intervalo desde a hasta b. Voy a tomar una de las funciones que habíamos trabajado en la primera unidad, que era por ejemplo el método de bisección, que necesitamos algunas cosas de ella para la primera parte, que es esto, que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a copiar todo esto, control aquí en comentarios, que es la ayuda que nos va a aparecer, ¿no? Entonces aquí en este caso f es la función f de x a integral. Y en este caso a, b son los límites de integración. No le coloco tildes para que no haya problema, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que me lea ese f como algo simbólico y aquí este f me lo va a pasar a forma numérica porque yo lo voy a necesitar evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que debo hacer, bueno, y otra cosa que le vamos a pedir aquí es el n, ¿no? N, que va a ser el número de partes en el que vamos a dividir, ¿no? Número de particiones. De particiones no. Número de partes que se divide el intervalo. El intervalo a, b. Límites de integración. Entonces, como ya le he solicitado el n, entonces lo primero que vamos a hallar es el tamaño de paso, que lo hemos definido como h. Entonces, h dijimos que era b menos a dividido entre n, ¿no? Este sería el tamaño, le voy a escribir tamaño de paso, ¿no? Entonces ya tenemos h. Ahora voy a generar los x sub i y los y sub i en un vector. Entonces vamos a definir primero quién es x y quién es y. Entonces voy a definir el vector x como el vector x en la posición 1. Entonces el vector x en la posición 1 dijimos que era x sub 0, que ese es el valor de a. ¿Y quién va a ser el vector y en la posición 1? Pues va a ser la función evaluada en a. Entonces esa sería la parte inicial de los vectores x y y de la dispersión. Y con un for vamos a hacerlo para completar. Entonces vamos a hacer para i desde 1 hasta n, que es la cantidad de datos que tenemos. Entonces vamos a ir x en la posición, pero como ya tomé la posición 1, ahora tengo que tomar la posición 2. Y si i vale 1, entonces la posición 2 sería i más 1. Entonces, x en la posición i más 1 sería igual a el valor inicial, que era x sub 0, más i multiplicado por h, ¿no? Esa era la formulita, ¿no? A más i por h. Y por lo tanto, y en la posición i más 1 sería igual a la función evaluada en ese valor, a más i multiplicado por h. O si quieren verlo, mejor así, ¿no? Ya como calculamos, entonces sería f evaluado en x en la posición i más 1. Y con eso ya tenemos el vector x y el vector y de la dispersión o de esa partición. Ahora tenemos que calcular el área. Entonces, para calcular el área, recuerden que lo que tenía que hacer era sumar todas las componentes de y excepto la última. Entonces,
la voy a llamar suma y, ¿no? Entonces ahí lo que estoy. Entonces voy a utilizar la función sum de un vector que lo que hace es sumarme todos los elementos de un vector. Por ejemplo, si yo tengo aquí el vector v y le coloco, por ejemplo, que el vector v es 1, 2, 3, es ese vector, y yo le digo sum de v, entonces me bota como resultado, perdón, es v minúscula, me bota como resultado 6. Lo que hizo fue sumar 1 más 2, 3 más 3, 6. Entonces vamos a utilizar esa. Pero recuerden que tengo que sumar todas las componentes del vector y excepto la última. Entonces le voy a restar y en la posición última, es decir, en e. Entonces ahí tengo toda la suma. Por lo tanto, entonces, ¿quién es el área A? Que la habíamos definido acá como el resultado. Aquí no me olvidé de colocarla. Entonces el A sería el valor aproximado de la integral definida. Entonces el valor aproximado, entonces ¿quién va a ser? Es toda esa suma de y, toda esa suma de y multiplicada por h, ¿no? Era h por esa suma de y, ¿no? Es h por toda la suma de los y sub i. Entonces me quedaría, colocémoslo aquí en el orden, h multiplicada por esa suma de y. Y con eso finalizamos esta función. Recuerden, siempre que ustedes realicen una función, tienen que guardarla con el mismo nombre. Entonces yo la voy a guardar y la guardamos en la misma carpeta donde estamos trabajando. Entonces yo la voy a guardar como rectángulos.n, guardar. Ya la observo aquí en la lista, aquí la tengo, miren, rectángulos.m. Entonces para probarla voy al command Windows. Entonces en el command Windows pues ya recuerden que ya teníamos definido f, que era 3x al cuadrado más 2x, y teníamos también definido ya quién era a y quién era b. Entonces vamos a aplicar la función. Entonces la función la voy a aplicar simplemente así, rectángulos, y escribo f, a, b y el valor de n, que habíamos dicho que con 10 elementos. Y eso nos da una aproximación de 31.24, que era lo que habíamos hecho nosotros en el ejemplo anterior, ¿no? Ahora, si ustedes quieren definir el error, ¿cuánto es el error? Entonces vamos a tomar el valor absoluto, primero el valor exacto. Entonces, ¿quién es el valor exacto? La voy a llamar Bx. El valor exacto, recuerden que es la integral resuelta con la función int de MATLAB, f a, b, ¿no? Que se nos había dado 34. Entonces, si yo quiero calcular el valor aproximado, el b aprox, pues ese es lo que habíamos calculado acá como rectángulo, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces noten que aquí tengo el valor exacto 34, el valor aproximado 31.24. Entonces si yo quiero definir el error, entonces el error será el valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado. Y eso me da el error. En este caso es 69 sobre 25, que yo, si me da en número racional y lo quiero ver en número decimal, le puedo dar PBA de esa variable error, y eso me arroja, no, perdón, BPA, es BPA, BPA de error, y eso me arroja que el error es de 2.76. Bueno, en este caso, pues el error es muy alto.
Entonces, como yo les había dicho, entonces si nosotros agrandamos el valor de n, ya sabemos que es 34 el valor exacto. Entonces vamos a empezar a jugar con ese valor de n. Para n igual a 10, noten que me da 31.24. Pero si yo, por ejemplo, no tomo 10 la partición, sino que divido el intervalo en 100 partes, entonces miren que ya me da 33.72. Ya es mucho mejor la aproximación. Y si yo en lugar de tomar 100 tomo 200 partes, me da 33.86. Miren que a medida que yo aumento el valor de n, entonces la aproximación al valor exacto es mucho mejor. ¿Mm? Entonces si yo tomo, por ejemplo, ya 500 partes, ya tengo 33.944, que ya es una buena aproximación para esa integral, ¿no? Entonces, pero si digamos que yo tomo 1000 partes en el intervalo, ya tengo 33.972. Es una buena aproximación, pero noten que el programa está haciendo 1000 operaciones, ¿no? Más de 1000 operaciones, porque ese 1000 multiplíquenlo por todas las operaciones que hace este algoritmo. Entonces, todo eso es lo que está haciendo para poder definir este valor de aproximación.